por hoy, ¿cómo están las relaciones diplomáticas con Venezuela? Están estancadas. Nosotros tenemos la esperanza que con la gran capacidad de concertación y el liderazgo de Alan García y del partido aprista, que tiene una vocación integracionista, integradora, creo que se ha de superar este problema, esperamos, con el gobierno de Venezuela. Nosotros esperamos que se recupere esos lazos de hermandad, de fraternidad, de unión que tradicionalmente el Perú ha mantenido con Venezuela, la cuna de Bolívar, del precursor de la integración latinoamericana. Yo creo que Alan sabrá diseñar una política y estará en contacto con el presidente Lula, con la presidenta Bachelet, con el presidente Tavares y con todos los presidentes de América Latina para que puedan concertar, sin hegemonismos ni liderazgos individuales de ninguno de ellos. Yo creo que tiene que buscar América Latina ese espacio y creo que ha sido bien vista la elección del presidente García en ese sentido. Peligraba, eso sí, en caso de que el señor Ollanta-Humala. Y eso el peruano, el votante peruano lo percibió. El votante peruano de los grandes núcleos, ¿no? Porque el votante peruano de la mayoría de las provincias, las más pobres y las menos pobladas, apostó por Ollanta-Humala. Ollanta-Humala y su partido, la Unión por el Perú, ¿va a seguir aceptando ese apoyo de Chávez, o una vez que ha visto que le puede hacer daño porque la clase media se puede asustar, va a dar un poco la espalda al presidente venezolano? Bueno, pues ahora mismo creo que el partido que entrará en gobierno a partir del 28 de julio responderá ante los intereses quienes les han apoyado, ¿no? Digo yo, porque no solamente está en juego el Perú, sino hay otros intereses detrás de esto y todo el mundo los conocemos. Aquí no hace falta estar en política un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, sino lo que viene ahora. Entonces ellos tendrán que responder ante esas fuerzas. Señor Segura, usted habla en clave, y en un debate nunca hay que hablar en clave. Así que, ¿quiénes son esos intereses? Los intereses, pues el interés norteamericano, que precisamente quería frenar a toda costa. Por eso, inclusive directamente, esto ya vino directamente desde Casablanca, desde la Casa Blanca, para que esto funcione, y las cosas han funcionado, le han salido bien esta vez, en esta oportunidad. Pero vamos, tenemos nuestro frente también, que somos que no es una victoria tan abultada, es una victoria tan, pues, pírrica. Hablando precisamente de los resultados, con 97,17%, que son los últimos datos que hemos obtenido nosotros, 52,57% para Alan García, 47,42% para el excomandante Humala. Es cierto que los resultados son bastante ajustados, pero García dice que no va a tener un gobierno de concertación con Unión por el Perú. No nos asusta concertar incluso con la gente capaz, con la gente verdaderamente nacionalista del movimiento de Unión por el Perú, del movimiento de Humala mismo. Lo que pasa es que no vamos a concertar, eso sí, con gente calenturienta que venga todavía a rodar las ruedas de molino del señor Chávez. Mismo señor Segura, que nos está diciendo que no hay una definición y nos está todavía hablando como si estuviéramos en un escenario preelectoral. Tiene que ser consciente de que la mayoría del pueblo peruano ha optado por un gobierno responsable, por un gobierno democrático, por un gobierno de Alan García que ha anunciado que va a concertar con las otras fuerzas políticas. Nosotros no vamos a cometer el mismo error del señor Toledo. El señor Toledo, cuando asumió el poder, concertó solamente con una pequeña minoría que representaba en ese entonces el inefable embajador peruano en España, el señor Olivera, que dicho sea de otro lado, fue el principal persecutor y acusador de Alan García durante 15 años. Hoy Popio Olivera pasa al olvido porque está hecho polvo, no ha pasado ni la valla electoral, y Alan García ha vuelto al escenario político, ha recuperado la confianza de su pueblo. Y con ese talante y con la experiencia que tiene, yo creo que sí, concertará, llamará a la gente de la doctora Lourdes Flores, concertará con este grupo tan importante que ha respaldado a la doctora Lourdes, con su gente técnica, con sus profesionales. No vamos a cometer errores del pasado. Inclusive es posible que si hay gente, hay técnicos, hay profesionales dentro del nacionalismo, y si son verdaderamente nacionalistas, tendrán que apoyar y empujar el carro
de la democracia, no del señor García, sino del gobierno y del Estado peruano, porque de lo que se trata es eso, de que se consolide, por ejemplo, la situación económica, que en estos momentos es buena a nivel de macroeconomía, pero que no es buena a nivel de la economía doméstica, a nivel de la economía de la gente, que en un 54% todavía sufre la pobreza y que en un 24% vive en la extrema pobreza. Señor Segura. Bien, pero hemos visto que las cifras son claras, ahí no hay ningún tema. Bueno, sí, está claro, el comandante Humala ha reconocido, hemos reconocido la derrota. Prácticamente, pues sí, hemos perdido las elecciones, el partido va a gobernar, el partido aprista gobernará a partir del 28 de julio, pero hemos visto que, bien claro, que el poder electoral, todo concentrado en Lima, como siempre, no ha cambiado el esquema político en Perú. O sea, siempre partido por la mitad. La parte andina, que es la parte que netamente ha apoyado al nacionalismo, y la parte del norte del Perú y Lima en concreto, pues ha apoyado directamente este proyecto del señor Alan García. Y prácticamente ha salido de la nada, porque este señor ni se pensaba, según las estadísticas, que iba a empezar a gobernar, pero mira cómo han concertado todos los grupos de poder. Antes hablaba aquí, mencionaba muy bien nuestra compatriota sobre el tema, los Miro Quesada, dueños del comercio, cómo pueden ufanarse de decir que han dado una tribuna al señor García para poder estar en estas elecciones, mostrar el plan de gobierno. En ningún momento, eso es mentira. Eso no es mentira, es verdad, se le ha entrevistado varias veces tanto a él como a sus asesores. Han salido lo que solamente ha interesado. Lo que no se puede contar mentiras. Sí, no si me permites luego precisarle al señor imperan en el Perú y todos concentrados en Lima, las fuerzas concertadas todas en Lima. Bueno, a ese respecto, por supuesto, hay que leer El Comercio para poder criticar al comercio, Billy, Todos por los favor. días estamos en El Comercio, Te recomiendo que por favor por la web, si tienes algún tiempo, hombre, como personero aquí del señor Ollanta Humala, pues sería tu trabajo también en parte hacerlo, ¿no? Se le ha dado tribuna, se le ha entrevistado varias veces a él, al señor Carlos Tapia, etcétera, muchísimas veces. No sé si a lo mejor más que al APRA, como tú puedes saber. Sí, eso por un lado. Y por otro lado, antes hablabas del voto del miedo. Yo sí creo que estoy de acuerdo contigo en eso, es el voto del miedo. El miedo habría que preguntarse desde el partido de Ollanta Humala, ¿el miedo a qué? ¿A qué le daba a la gente tanto miedo de Ollanta Humala? Si no hubiera segunda vuelta, sería el presidente del Perú. Un momentito, déjame terminar, por favor. Sería el presidente del Perú en ese momento si no hubiera segunda vuelta. ¿Qué ha dado tanto? Lo que ha dado la prensa no, es que es fácil de matar al mensajero. Cuando se dicen cosas a lo mejor altisonantes, habría que hacer una reflexión. Si yo fuera asesora del señor Ollanta Humala, créeme que le diría: reflexionemos, pensemos que hemos hecho mal, qué le ha dado miedo a la gente. Y lo que tú dices de que la parte andina, la sierra, ha votado por Alan García, en Lima el 70% de la población, como tú bien sabes, es también de origen andino, de la sierra y de la selva. Lima es una ciudad que concentra la tercera parte de la población y concentra una inmigración de provincias increíble. O sea, la mayor parte de la población de Lima no es de Lima original, o sea, eso es una falacia también. ¿Por qué hay centralismo en Perú? Eso es otro tema, ¿no? Que a lo mejor tiene que estar más distribuida la población, también es verdad. Pero hay que preguntarse, me parece a mí desde el UPP, ¿qué ha dado miedo a la gente? Yo te lo puedo responder, pero sería un poquito largo, ¿no? Mi opinión, claro, por supuesto. Y sí se ha dado tribuna y bastante. A mí me gustaría saber qué ha dado miedo. ¿Qué ha dado miedo? ¿Qué ha dado miedo del candidato? ¿Ha dado miedo el apoyo de Chávez? ¿Ha dado miedo su nacionalismo? ¿Ha dado miedo lo que la oposición en esas elecciones consideraban un populismo? Desde mi punto de vista, con la venia de aquí de mi gran amigo Billy Segura, ha dado miedo todo. Ha dado miedo el mismo señor Humala, que apareció en el escenario político de un momento a otro, apareció con una familia muy violentista, con un golpe de Estado, prácticamente con un intento de golpe de Estado. Esta familia, pues no solamente vamos a focalizar en Ollanta, los Humala son una familia, y la familia Humala irrumpe en Locumba con un pretendido golpe de Estado justamente el mismo día que el señor Montesinos está fugando del país. Parece que fue una cortina de humo, y todo eso genera desconfianza en la población. Genera desconfianza y miedo la improvisación. El símbolo del señor Humala era una olla. Y en esa olla fueron metidos un montón de gente de todos los pelajes, desde la gente de la extrema derecha y gente con intereses económicos y financieros como los judíos, ¿no? O gente de extrema izquierda también, y de extrema izquierda radical, como el señor Tapia, que tuvo sus vinculaciones con una facción muy radical que ensangrentó al país
Y aquí mismo en España también, gente muy radical que también representó esos mismos movimientos que están manchados de sangre. ¿Usted cree que el radicalismo de Humala le llevó a perder las elecciones? Señor Segura, defiéndase. Pero radicalismo ¿en qué sentido? Nosotros lo que hemos planteado solamente es un proceso de cambio, que el Perú necesitaba un poco valorar lo suyo, defender lo suyo. Fusilar a la gente. Fusilar en ningún momento. ¿Pero en qué parte del mundo ahora se fusila? Abrir las puertas. Abrir las puertas de las prisiones para afrontar en Perú Guzmán. lo que se abrió la brecha fue precisamente en el gobierno del señor Alan García, donde la inflación creció, donde hubieron más pobres, donde a mí mucho me recuerdo. Yo había viajado, era aquella vez recién egresado a la universidad, había ido a hacer mi primera práctica preuniversitaria. Llego a Huancavelica, que tenía que volver al día siguiente, todo subiendo. Un pan ya no me podía comer, tenía que pensármelo, porque no me alcanzaban los medios económicos para volver a mi ciudad de origen. Eso pasaba todos los días, Manuel, y tú lo sabes. En eso estamos Ahora, de acuerdo. eso no ha sido en experiencia, eso para mí no ha sido